Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Julián Arcos y en compañía de Luis Guillermo Ballesteros haremos la introducción para aprender en informática de la materia de herramientas de programación de alto rendimiento en la Universidad de los Andes. Nuestra agenda para hoy será una introducción a qué es la bioinformática, qué áreas trabaja la bioinformática, una introducción sobre proteómica y genómica, la taxonomía de Flynn que se pueden ver en estos casos, y el tipo de agrupación de datos y unidades de ejecución que también se pueden encontrar en bioinformática. En primer lugar, debemos entender qué es la bioinformática. La bioinformática es una rama de las ciencias biológicas que estudia métodos para el almacenamiento, recuperación y análisis de datos biológicos tales como ácidos nucleicos, como DNA o RNA. También se utiliza para determinar la estructura, la función, las interacciones genéticas y la secuenciación de proteínas. Este tipo de datos biológicos se está creciendo de manera acelerada. Bases de datos públicas tales como GenBank y Protein Data Bank son algunos ejemplos. Con los avances de Internet y los programas especializados en el tema, los registros en estas bases de datos pueden ser accedidos con más facilidad y de manera más económica desde cualquier lugar del mundo. Como consecuencia, las herramientas basadas en computación ahora juegan un papel crítico en los avances de investigación biológica. Esta definición puede ser explicada con un ejemplo. Supongamos que un investigador descubre una secuencia de DNA de un ratón, la cual está relacionada con el desarrollo de tumores cerebrales fatales en humanos. Esta persona quisiera encontrar ese tipo de relación a través de una búsqueda de base de datos de esa secuencia. Al hacerlo, desafortunadamente no encuentra un matching del 100%, sino matching más pequeños, lo cual no le permite continuar con su investigación. Este investigador tiene que estar día tras día revisando esa base de datos para saber cuáles han sido las actualizaciones. En cambio, con una herramienta de programación como la bioinformática, esto se soluciona de tal forma que pone a buscar esa secuencia día tras día con unas actualizaciones vía email sobre el estado de esa secuencia que él acaba de codificar. Las áreas de la bioinformática son las tres principales, son tres: el análisis de secuencia, la notación de genomas y el análisis de expresión de genes. En análisis de secuencia, desde 1977 se han estado secuenciando cualquier tipo de organismo, ser vivo, determinando la estructura y función de ciertos genes y ciertas proteínas. Hoy en día, programas computacionales como BLAST se usan a diario para secuenciar más de 260.000 organismos contenidos en más de 190 billones de nucleótidos. En la notación de genomas, en el contexto de genómica, la notación es el proceso de marcar genes y otras estructuras y secuencias de DNA. Es decir, cuando se encuentran los cromosomas en un organismo vivo, saber qué tipo de genes tienen estos organismos y qué proteínas codifica, el cual es el siguiente tema, siguientes análisis de expresión de genes, cómo se expresan ese tipo de genes. Para hacer una introducción amplia y rápida de lo que es proteómica y genómica, podemos hacerlo a través de un ejemplo, el cual es a través de una síntesis de proteína. Todo el genoma y toda la información genética se encuentra en el interior de la célula, más específicamente dentro del núcleo. Para generar la proteína, estos se generan en los ribosomas, los cuales se fueran afuera del núcleo. Entonces, ¿cómo se transfiere esa información que se encuentra dentro del núcleo en DNA a una proteína que está compuesta de aminoácidos? La respuesta es la siguiente. Los cromosomas contienen la información en DNA. Los genes tienen esa información de la proteína. Cuando se codifica la proteína, esta información sale del DNA en forma de RNA. Este RNA es capaz de comunicarse con los ribosomas y los ribosomas son capaces de traducir cada tres nucleótidos, es capaz de traducir en un aminoácido. De esta forma, cuando el RNA llega al ribosoma, empieza a generar y a sintetizar la proteína una tras otra hasta formar la proteína como tal. Ahora, ¿esto cómo se aplica al contexto de la bioinformática? En el lado de la izquierda nosotros tenemos una codificación de DNA en el idioma de 4 letras de adenina, timina, guanina y citosina. Y en el lado derecho ya tenemos la síntesis de lo que traduce esa secuencia de DNA como tal. La secuencia de la derecha ya es en aminoácidos. El programa cómo interpreta que cada tres nucleótidos genera un aminoácido. Eso en realidad ya está codificado, ya se ha estudiado muchas veces, pero el problema es que a veces podemos llegar a tener secuencias tan grandes de nucleótidos y hay que hacer unas comparaciones tan grandes de organismos que en realidad eso es imposible para el ojo humano.
En realidad, por eso es que se utilizan las herramientas de bioinformática. Este simplemente es un caso en la secuenciación de la proteína de retinoblastoma, la RB1, a partir de la traducción del gen 13q14, el cual se encuentra en humanos. Ahora la pregunta como tal es ¿por qué utilizar una herramienta de programación de alto rendimiento como para algo que en realidad puede ser tan trivial? En realidad no lo es. En este ejemplo en particular, el cromosoma humano, el número 13, puede llegar a contener cerca de 114 millones de bases pareadas de DNA y tan solo representa el 3.5 y el 4% de todo el DNA en una célula. Por lo general se encuentran entre 300 y 700 genes en este cromosoma. Son en total cerca de 25.000 genes en un humano y unos 190 billones de bases pareadas de información genética en un disco duro, solo de un humano. Ahora hay que contrastar probablemente con muchos organismos más, que en realidad esto puede significar también billones de bytes en información. Ahora bien, podemos ver esto ya como un ejemplo detallado. Si nosotros tuviéramos una taxonomía de Flynn de alto rendimiento, podríamos tener un caso de single instruction, single data, en el cual una secuencia de DNA se puede estar metiendo al computador una tras otra en secuencia, de tal forma que cada 3 nucleótidos me pueden estar codificando un aminoácido. Pero el problema es que a veces, como lo acabo de nombrar anteriormente, la información puede ser tan grande que un gen no puede contener solo 5.000 nucleótidos, sino muchos más, que no solo queramos codificar un gen, sino que queramos codificar todo un cromosoma. Eso nos puede llevar más tiempo. Una de las alternativas puede ser la de paralelizar esta tarea, de tal forma que nosotros ya no tengamos un single instruction, single data, sino un single instruction multiple data, de tal forma que se corte la información del genoma, de la secuencia del genoma como tal, para que cada procesador se pueda encargar de una subsecuencia de lo que nosotros estamos trabajando, de tal forma que una secuencia de DNA pueda ser rápidamente traducida a una proteína, saber cómo se puede sintetizar utilizando el máximo provecho de la máquina. ¿Cómo podemos ver esto en términos más cuantitativos? Supongamos que en total, sin contar el tiempo de inicio y el tiempo de finalización, sino solo el tiempo de cómputo total, le puede tomar 1 minuto. Solo de realizar la secuencia de DNA de forma secuencial, una tras otra. Pero ¿qué pasa si esto simplemente lo dividimos entre 5? Que esos 5.000 nucleótidos que estábamos trabajando anteriormente lo contamos en 5 subsecuencias y estamos trabajando con 5 procesadores. El tiempo de cómputo en realidad se disminuiría hasta una quinta parte, lo cual serían 20 segundos de tiempo de cómputo. En términos de eficiencia de rendimiento, en el primer caso nosotros teníamos alrededor de 5.000 nucleótidos en 60 segundos, lo cual nos da una rata de 83 nucleótidos por segundo. En el segundo caso, en el caso tal de que si se paraleliza ese tipo de funciones para optimizar el tiempo, podemos tener que estos 5.000 nucleótidos pueden ser codificados en 20 segundos, lo cual nos da alrededor de un procesamiento de 250 nucleótidos por segundo. Son las referencias que en este momento hemos estado utilizando para este tipo de introducción. Muchas gracias por su atención.